Suscríbete. Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yurema Telles y me dedico a hablarle a mujeres que quieren transformar su diálogo interno mediante la escritura consciente, la palabra consciente y también con mi método RTSI, que es reconocer, transformar, sostener e integrar. Hoy te quiero hablar de la importancia que tiene confiar. Este video de la confianza yo lo tengo planeado hacerlo hace como un mes. Por temas de estudio, porque estoy estudiando, no pude hacerlo. Y da la causalidad que justamente en la formación que estoy haciendo hablan de la confianza. Y lo que yo iba a decir no estaba tan alejado, pero también hacer la formación me ayudó un montón a darme cuenta de esto. Primero, he sabido que vos para, para transformar lo que sea, para todo, tenés que conocerte, tenés que autoconocerte. eh, ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres ser? ¿Qué no quieres ser? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué quieres seguir? eh, ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles no? eh, ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Con qué personas sacas cierta manera de ser? ¿Con qué otras no? Y cuando vos haces eso es conocerte. Cuando vos te preguntas quién soy. Y parece algo muy, muy fácil cuando alguien te dice quién sos. Parece fácil de responder, pero no es fácil de responder. Vos podés decir, yo puedo decir, soy Yurema, tengo 34 años, me gusta hacer videos, me encanta hablar, soy introvertida. El punto es que parece fácil, pero todo lo que yo te nombré es casi superficial, es algo que vos podés ver. Pero ¿quién soy yo cuando no estoy haciendo un video? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Me gusta escribir, me gusta tomar mate, y te sigo hablando de cosas superficiales. Y si vamos más a fondo, llega un momento que yo te voy a decir que soy muy sensible. Y a veces sí quiero racionalizar lo que siento para poder expresarme. Pero soy una persona, me considero sumamente compasiva, sumamente alegre, compañera, divertida, aunque sea introvertida. Y así te puedo ir destapando como capitas de cebolla. ¿Cómo soy? Por eso es importante autoconocerte para que dejes de tenerle miedo a la confianza. Porque vos no es que no confíes, no te conoces. Y la confianza que vos hablás, que querés tener en vos, en realidad está manchada porque una a veces pasa consumiendo en reel y scroll la vida del otro. Entonces el otro te muestra que tiene una casa en Hawái y vos automáticamente tu confianza se viene abajo porque decís, apenas llego a fin de mes. Es por eso que hay que elegir, conocernos para elegir bien qué consumimos, a quién consumimos, qué nos ayuda, qué no nos ayuda, qué nos aporta, qué no nos aporta. Vos, si querés tener confianza, tenés que autoconocerte y lo voy a repetir hasta que me aburra o hasta que se cansen, porque es así. No podemos tomar decisiones y tener confianza si no nos conocemos. Y antes de conocerte, quizás tenés miedo si vas a mi primer video, hubo una evolución, quizás no muy grande, pero de cómo hablaba antes a cómo hablo ahora. ¿Por qué? Porque trato de evolucionar, trato de aprender, trato de conocerme y sobre todo en ese autoconocimiento quiero reforzar lo que a mí me gusta, porque si yo te digo que a mí me gusta hablar, yo tengo que mejorar mi habla. Si yo te digo que a mí me gusta pensar, yo tengo que leer y consumir gente que me haga y que me cuestione también, porque no es solo consumir lo que nos gusta. A veces está bueno agarrar un video del que piensa diferente y quizás aprendes cosas y quizás no compartís todo, pero decís, bueno, me hizo un clic en algo, me llegó. Y de eso basa. Y en eso está compuesto la confianza, en eso está compuesto el autoconocimiento. Este ejercicio lo aprendí en la formación y te lo quiero compartir. El ejercicio constaba en que tenías que pensar en tres personas que te hagan sentir
o te hagan creer que ellas tienen confianza. Y si quieres pausa el video, una vez que te des cuenta, que lo anotes, anota qué personas son, qué es lo que te hace creer que esas personas tienen confianza. Es que vos, la imagen que tenés, cuando yo lo hice fue tal cual, son personas que vos crees, primero el primer error es que crees que confían todo el tiempo en ellas. Y ese es un error. Nosotras no podemos confiar siempre en nosotras. Porque yo puedo confiar en la manera que yo escribo, pero pero nulo las posibilidades que tengo de confiar en cómo canto. ¿Por qué? Porque yo me conozco y sé cuidado, sé que puedo mejorar, sé que puedo arrancar de cero y bueno, de ahí peor de lo que canto no podría cantar. Pero si puedes hablar, te dicen las personas que cantan, si puedes hablar, podés cantar. Claro que con una maestra, con un maestro, con alguien que te enseña a cantar. Y esto te lo digo porque a veces queremos tener confianza en ámbitos donde ya sabemos, o algunas ni saben, que no es nuestro fuerte. Y es ahí donde vos te tenés que conocer. Hay personas que a mí me encantan. Yo una de las personas que siempre digo que admiro es Virginia Blanes. Es una española que ella hace conferencias, tiene sus talleres, sus cursos. Y me parece, es una mujer que a mí me genera una admiración por cómo habla, por cómo se expresa, por lo que transmite. De hecho, yo cuando empecé a cambiar en el 2016 fue gracias a un video que vi de ella. Y es como, no digo que la puse en un pedestal, pero es una referencia de, de, de lo que me gusta. Es como digo, no la pongo en un pedestal, pero sí es una referente. Y en el mundo espiritual, en la espiritualidad práctica, porque lo que te enseña lo puedes aplicar en el día a día. No hay mucha ciencia. Entonces, eso también me genera una admiración. ¿Y qué pasa? Yo no sé si ella confía siempre en ella. No sé ni siquiera si se lo plantea. Entonces vos, cuando quieras confiar, eh, date cuenta de que en lo que no sos tan buena, si te conoces y lo sabes, por ejemplo, yo cantando, yo sé que tengo que ir a alguien que me enseñe a cantar, a calentar la voz, porque sé que las cuerdas vocales, no me quiero equivocar, pero sé que no cantan así nomás. Hay toda una preparación, supongo que hay también una comida, una manera de pensar, que te va llevando a que vos vayas mejorando. Entonces, si vos querés confiar, sácate que tenés que confiar en todo. Y en lo que no sepas, o en lo que vos sepas, en lo que no sepas, empezá a investigarlo con autoconfianza. Y en lo que sepas que no sos buena, eh, formate, reconocete, transformá, sostené e integrá esa nueva práctica en lo que sea que quieras hacer. Porque ese es el camino del autoconocimiento, el camino de la confianza. No podemos confiar siempre y eso es algo que a mí me quedó de la formación. A medida que yo vaya aprendiendo, voy a ir trayendo y compartiendo lo que aprendo porque eso se trata la vida. O esa es mi filosofía de vida. Entonces, para cerrar, ir cerrando, date cuenta en qué punto estás. Reconócete. Cuando vos te reconoces, ¿en qué querés confiar? De esas personas que vos confías, ¿realmente crees que confían en todo? Esa fue una de las preguntas que nos hicieron y a mí fue como, claro, yo pensé que las personas confiaban siempre en ellas, o sea, comían y confiaban, viajaban y confiaban, cantaban y confiaban, bailaban y confiaban, es como que y la confianza es algo que se desarrolla y no la tenemos en todo. Y está bueno saberlo, y una vez que vos lo sabés, está bueno compartirlo, para que la otra persona sepa que si vos no tenés confianza en algo que querés hacer, lo podés aprender. A medida es algo que se puede aprender, tenemos que ser enseñables en la vida. Tenemos que dejar de creer que sabemos todo y ser un poco más humilde, porque es por ahí, es cuando aprendemos algo, escuchamos al otro. Es algo, esa posición humilde de aprender del otro, de compartir con el otro,
nos ayuda a crecer de una manera que muchas veces no nos damos cuenta. Si no fuera porque yo elegí formarme y si bien y la persona que imparte el curso, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no comparto a nivel creencia, pero porque la vida nuestra es diferente y son diferentes contextos de vida, son diferentes hasta países. Entonces, eso está bueno, eso no me impide a mí aprender y admirar a la persona con la que yo estoy aprendiendo, porque vos podés no compartir. ¿Cuántas veces con nuestros padres no compartimos muchas cosas, pero son nuestros padres? O sea, la admiración muchas veces no deja de estar por eso. Y una no se cierra por eso. Cuando ves a alguien que piensa diferente, no te cierres tanto. Porque vos acordate que si vos te autoconoces, no tenés que defenderte. Vos podés compartir por qué pensás así, qué te hizo cambiar, qué no te hizo cambiar. Y es sumamente respetable. Pero no tenés que defenderte de lo que piensa el otro. Porque lo que piensa el otro es un tema del otro. Vos tenés que centrarte en conocerte vos, en confiar. Acordate que la confianza es algo que se desarrolla. No la tenemos en todos los ámbitos y está bien. ¿Para qué queremos confianza? ¿Yo para qué quiero confianza en cantar? Si yo me dedico, me encanta escribir, mejor que eso lo tenga una persona que quiera cantar. Y el día que yo me despierte y quiera cantar, voy y empiezo a pagar clases de canto. Pero no necesito eso en este momento. Espero que el video te llegue, que puedas comprenderte, que puedas conocerte, que puedas reconocerte y sobre todo que puedas empezar a confiar. Como siempre invito y te invito a que recuerdes tu sol interior. Recordar tu sol interior es recordar a qué viniste, qué te hace brillar, qué te gusta. Tenés un sol y tu sol siempre está. Así que, sin más, gracias por haber estado acá, gracias por acompañarme, gracias por tomarte el tiempo de ver el video. Recordá que tenés un sol. El sol sos vos. Solo necesitas conocerte para empezar a confiar y sobre todo reconocerte, transformarte, sostenerte e integrarte. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video.